Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es un sustrato metabólico que permite el uso eficiente de los combustibles metabólicos, pero a la vez genera especies reactivas que pueden dañar las biomoléculas, por lo que los organismos tienen mecanismos de autoprotección en los que participan las siguientes hemoproteínas. La primera es la hemoglobina. Esta se encuentra en altas concentraciones en los eritrocitos, ayuda a la hematosis. Los niveles en sangre varían según la edad, el sexo, la dieta y el estilo de vida, pero en imagen podemos ver los rangos en adultos jóvenes. La hemoglobina le da el color a la sangre, puesto que al unirse el hierro con el oxígeno se produce la oxidación y le da este rojo vivo. Cuando se desoxigena, la sangre toma un color rojo oscuro. Sirve para el transporte de oxígeno y no hay que olvidarnos también que es de fácil glucosilación, por lo que es un proceso irreversible. La estructura de la hemoglobina. La forma más común es la hemoglobina en adultos, por eso se escribirá su estructura. Es una proteína tetramérica con 4 subunidades, cada una en contacto con las otras 3 a través de distintos tipos de enlaces. Las subunidades idénticas tienen interacciones de tipo hidrofóbica, mientras que las subunidades distintas tienen múltiples interacciones de tipo no covalentes. Tienen 4 grupos hemo, cuyo núcleo tiene una molécula de hierro ferroso. Gracias a esto se puede adherir a 4 átomos de oxígeno. Cada grupo hemo está en un bolsillo hidrofóbico formado por las cadenas laterales de los aminoácidos. En sus extremos, la hemoglobina tiene histidinas, la proximal que le va a ayudar a unirse con las cadenas laterales de la apoproteína y la distal con el oxígeno. La mioglobina. La mioglobina sirve para el almacenamiento del oxígeno en el citoplasma de las células del músculo estriado y del esquelético y del cardíaco. En el interior hay residuos no polares, como los que podemos ver. Es una secuencia de 153 aminoácidos y tiene 2 residuos de histidina que le van a permitir fijarse al oxígeno. En su estructura es una proteína globular con un solo grupo hemo, cuya conformación va a ser similar a la de la hemoglobina. La apoproteína son los 153 aminoácidos que tienen 8 segmentos de hélice alfa unidos en 5 regiones de transición. La hemoglobina y la mioglobina y sus diferentes P50. Para comenzar a hablar sobre la importancia del P50 en las globinas, debemos primero explicar la siguiente fórmula, la cual nos ayudará a definir la saturación de las globinas, en donde Y es la fracción de saturación de oxígeno, PO2 es la presión parcial de oxígeno, P50 es el valor de la presión de oxígeno, en que Y es igual a 0,5. ¿Pero qué quiere decir esto? Para eso usaremos el siguiente gráfico, donde sirve para representación de las curvas de saturación de oxígeno de mioglobina y de hemoglobina. En el eje de las Y va a estar representado la fracción de saturación, en el eje de las X va a estar representado la presión parcial de oxígeno. Si observamos, tenemos diferentes curvas, una de ellas es la mioglobina, podemos ver que en el tejido periférico, esta está muy saturada de oxígeno, pero ocurre lo contrario con la hemoglobina. Esto es debido a que la hemoglobina y la mioglobina cumplen funciones diferentes. La mioglobina fija el oxígeno que la hemoglobina ha liberado en los capilares de los tejidos y que posteriormente difunde a los tejidos. Por esta razón, la mioglobina va a estar más saturada que la hemoglobina. ¿Esto qué tiene que ver con el P50? El P50 es el valor donde las globinas están al 50% saturadas con oxígeno y la otra mitad sin este. En este gráfico podemos ver que la mioglobina, su P50 va a ser 4 y va a estar representada por la línea de color amarillo. Y el P50 de la hemoglobina va a ser 27 y va a estar representado por la línea de color naranja. De acuerdo con esto podemos decir que siempre que el valor de P50 sea menor, quiere decir que esta proteína tiene mucha más afinidad por el oxígeno, como es en el caso de la mioglobina. Cuando sea mayor el valor del P50, menor será esta afinidad, como es en el caso de la hemoglobina.
Por esta razón, los valores de la hemoglobina como de la mioglobina deben ser diferentes, ya que si no fuera así, la hemoglobina no pudiera liberar ese oxígeno captado hacia los tejidos o la hemoglobina, perdón, la mioglobina no pudiera capturar ese oxígeno para fijarlo. Como ya sabemos, la hemoglobina está formada por 4 subunidades de globina que interactúan entre sí. Cada una de estas subunidades tiene un grupo hemo al que se puede unir un átomo de oxígeno. Esta unión provoca cambios estructurales en la hemoglobina, modificando la afinidad de las otras 3 subunidades por el oxígeno, de tal manera que también capten oxígeno. Dicho de otra manera, se requiere un cambio conformacional de la hemoglobina desde un estado T o tenso de baja afinidad por el oxígeno a un estado R o relajado que tiene alta afinidad por el oxígeno. Para que esto suceda, la hemoglobina debe estar en un lugar en el que hay una elevada presión de oxígeno. Como podemos observar en la imagen, esto sucede en los capilares pulmonares, donde existe una presión de 100 milímetros de mercurio. Aquí la hemoglobina debe estar en un estado R para captar oxígeno y transportarlo hacia los tejidos periféricos. A todo este proceso se lo conoce como la cooperatividad de la hemoglobina. Para determinar si existe o no cooperatividad, se utiliza el coeficiente de Hill, el cual está representado en la siguiente fórmula por la letra N. Si existe cooperatividad, N es mayor que 1. Si no existe, es igual a 1. En el caso de la hemoglobina, el valor normal del coeficiente de Hill es 2.7. La hemoglobina es una proteína alostérica, lo que significa que su afinidad por el O2 está regulada por moléculas más pequeñas, las cuales reciben el nombre de efectores alostéricos. Estas moléculas se fijan a las proteínas en lugares distintos de los de la fijación de los ligandos y alteran su afinidad por estos. En el caso de la hemoglobina, esos efectores cambian la conformación del estado R al estado T, lo que significa que pasan de un estado de mayor a menor afinidad para ceder electrones, lo que les permite ceder electrones. Cuando un efector alostérico afecta su propia fijación en la proteína se denomina homotrópico, pero cuando acepta un efector diferente, o sea, un ligando diferente, este se denomina un efector heterotrópico. Entre los efectores más conocidos se encuentra el oxígeno, el cual ya fue mencionado anteriormente, los hidrogeniones, el dióxido de carbono y el 2,3-bifosfoglicerato. Los hidrogeniones alteran la afinidad de la hemoglobina en cambios de pH, debido a un aumento o reducción del pH. Al haber un aumento del número de hidrogeniones, o sea que el pH disminuye, también disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que favorece el aumento del P50, lo que equivale a un desplazamiento de hidrogeniones de la hemoglobina del estado R al estado T, es decir, que cede oxígeno. También esto es afectado por la temperatura y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un factor alostérico negativo. Esto significa que el aumento de la presión de CO2 en los capilares venosos disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El dióxido de carbono puede reaccionar con la hemoglobina oxigenada, desplazando el equilibrio hacia el estado T, lo que favorece la disociación del oxígeno fijado. La afinidad de la hemoglobina por el O2 disminuye al aumentar la temperatura. Esos dos factores, tanto la temperatura como el dióxido de carbono, representan un ambiente favorable para una mayor liberación del O2, lo cual se evidencia al momento de hacer ejercicios, cuando estos dos factores aumentan. El efecto del 2,3-bifosfoglicerato lo podemos ver en esta animación. Las proteínas tienen un lado amino que tiene carga positiva y el 2,3-bifosfoglicerato es altamente negativo, por lo cual ambos se atraen. La molécula que se puede unir a la hemoglobina se encarga de que la proteína pase del estado R al estado T y así disminuye la afinidad por el O2. Esto se puede ver evidenciado en aumentos de la altura. En este caso, la hemoglobina debe ceder oxígeno a los tejidos periféricos. Esto hace que el organismo deba producir 2,3-bifosfoglicerato para tener una menor afinidad al oxígeno y la hemoglobina pueda ceder y así aumentar la oxigenación de los tejidos periféricos.
Bueno, el transporte de oxígeno es muy importante en nuestro organismo, pero también hay que tomar en cuenta que el dióxido de carbono es un producto metabólico que debe ser expulsado del cuerpo y para lograrlo se ocupan distintos mecanismos en los que interviene la hemoglobina. Primero, el CO2 forma carbaminoaductos con los aminoácidos N-terminal de la hemoglobina. De esta manera cumple una doble función, estabilizando la hemoglobina desoxigenada y también es una forma de transporte de CO2 por el que se elimina del 5 al 10% de este gas. Además de ese mecanismo, la hemoglobina transporta el oxígeno por medio de que al llegar a los tejidos, esta proteína se encuentra con CO2 y agua. Y una enzima contenida en los hematíes llamada anhidrasa carbónica va a intervenir para conseguir ácido carbónico. Este ácido de forma espontánea va a disociarse, liberando un protón y formando bicarbonato, que se transporta en el eritrocito hasta llegar a los pulmones. Por difusión también va a entrar más CO2 que se va a unir a la hemoglobina para formar carbaminohemoglobina. Sin embargo, los eritrocitos no pueden quedarse con el CO2 para siempre, sino que es necesario que lo lleven a los alvéolos para liberarlo en la respiración. Cuando el eritrocito llega a los alvéolos, el oxígeno que se difunde desde estos convierte nuevamente la carbaminohemoglobina en oxihemoglobina, liberando un protón. Entonces, el bicarbonato en el eritrocito va a unirse a este protón liberado, formando otra vez ácido carbónico, el cual mediante la acción de la anhidrasa carbónica va a disociarse en CO2 y agua, que es lo que se va a difundir hacia los alvéolos para ser expulsado en cada respiración. Se debe tomar en cuenta aquí que la anhidrasa carbónica juega un papel muy importante, puesto que gracias a ella se puede tanto cargar la hemoglobina de CO2, como luego, gracias a la misma, se puede eliminar de nuestro cuerpo para evitar problemas de salud.